Acá está. Bien, aparentemente ahí ya estamos grabando. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. De nuevo, para que quede en el video. Ya hace un rato que estamos charlando cuestiones de la clase, cuestiones administrativas, pero bueno, ahora puse a grabar para comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy lo que nos toca ver es la API Streams. Es una API súper interesante porque nos permite escribir otro tipo de programación en donde vamos a aprovechar al máximo todo lo que hemos visto hasta la clase pasada con las interfaces funcionales, ¿sí? Y vamos a seguir escalando código sobre eso. Es muy importante la API Streams porque hoy en día el código Java en general se escribe usando la API Streams en la mayoría de los casos, más incluso que usando las estructuras de control que estábamos acostumbrados a usar, como pueden ser los ciclos o las condiciones, ¿sí? En la mayoría de los casos, o en medida de lo posible, lo que se usa para la construcción de aplicaciones en Java hoy en día son los streams. Así que hoy lo que vamos a hacer es esencialmente aprender a usar streams y a tratar de amigarnos con esa nueva forma de ver código Java, que por ahí alguno puede haber visto ya algo si les mostraron cuando hicieron el primer tramo del curso. Yo, por ejemplo, en mi grupo hicimos una muy breve introducción, ¿sí? Pero si no han visto absolutamente de nada de stream, por ahí puede ser un poco raro, ¿sí? El código, así que bueno, vamos a tratar de definirlos y vamos a tratar de ejemplificar lo más que podamos acerca de la API Streams. Yo aquí lo que voy a hacer ahora es el primero, les voy a compartir pantalla, así empezamos a mirar lo mismo. ¿Sí? Acá tengo el curso de ustedes en la clase 3, ¿sí? Y el material del que estoy hablando, en un segundo que voy a ordenar un poquito acá, así los puedo ver y puedo saber si me escriben en el chat o si tengo alguna pregunta. Porque esto es, ahí está. Así que vamos a ponerlo acá. Organizo un poquitín el set de Zoom. Y una vez que tengo esto andando, arrancamos. Me siento medio raro porque tengo la cámara ahí arriba. Sé que ustedes me están mirando desde ahí arriba, pero yo no los miro nunca a ustedes porque o miro la pantalla que tengo de este lado o los miro las caras a ustedes que los tengo de este lado. Así que siempre estoy mirando por otra parte. Pero bueno, es parte de la virtualidad, todavía no me acostumbro. Después de 2 años enteros sentado acá dando clases de la carrera de grado y tantos otros cursos como este, todavía no me acostumbro. Como les decía, yo aquí les dejé, acá está la presentación de clase, que es la presentación del material, y yo aquí les dejé un material que tiene un poco más de material de lectura, digamos, que es lo que vamos a ir charlando ahora un poco con ejemplos, ¿sí? Y la idea es que expliquemos específicamente todo lo que hay en este documentito, ¿sí? Que cubre los temas que están planteados para la clase de hoy. Entendamos algo, esto no es un libro, ¿sí? De hecho, tampoco es la documentación de Java. Seguro hay documentación más específica y mejor. Esto es lo que uno tomaría apuntes si estoy acostumbrado a tomar apuntes en un cuaderno y estoy en una clase, digamos. Sería no más que eso, digamos, es evitarles que se pongan a anotar mientras hablo, ¿sí? Y que eso medianamente quede anotado para poder volverlo a revisar y pegarle una leída luego. Y si me llego a olvidar de algo de decir, bueno, al menos quedó anotado ahí y lo tienen disponible, ¿sí? Ese es el objetivo de estos apuntitos que yo les voy subiendo clase a clase. Específicamente entonces hoy vamos a hablar de los streams en Java, ¿sí? Y antes de irnos al tema de dónde obtengo un stream o cómo obtengo un stream, me gustaría charlar o contarles un poquito cuál es mi apreciación de la verdadera necesidad de estos streams. Hoy en día, si uno analiza el código de una aplicación, una buena porción de esa aplicación, ¿sí? Son ciclos recorriendo colecciones. ¿Sí? En general. La colección que viene de una base de datos, la colección que tengo en memoria, el array, ¿sí? El archivo que levanto desde disco, ¿sí? Pero una buena porción del código que escribimos en una aplicación son ciclos recorriendo colecciones.
Y muchas veces ese proceso de los ciclos, recorriendo colecciones, hacen que yo necesite o consuma una cantidad extra de memoria por necesitar tener todos los objetos en memoria para poder recorrerlos, o bien por necesitar una copia de los objetos en memoria porque los quiero ordenados de una manera o de otra, o bien por una serie de razones. Podemos seguir conversando razones, pero el tema es, en estos procesos de recorrido, muchas veces el problema es que estoy consumiendo recursos extras solamente por recorrer un conjunto de datos. Entonces, la programación funcional, del lado de la programación funcional, Carolina, creo que tenés el micrófono abierto. Perdón. No hay problema. Del lado de la programación funcional, también tenemos esa misma realidad. O sea, tenemos listas, ¿sí? Y gran parte del código que escribimos en programación funcional tiene que ver con recorrido de listas. Entonces, la idea es que logremos, ¿sí?, traer parte de esa estructura de la programación funcional a la programación Java o al código Java, ¿sí? Y por eso aparecen en escena los streams, ¿sí? Los streams existen en Java a partir, si mal no recuerdo, de la versión 8, ¿sí? O sea, a partir de Java 8. Antes de Java 8 directamente no existían, así como charlamos en la clase pasada de las interfaces funcionales y de los lambdas, ¿sí? Si ustedes se fijan y crean un proyecto, una cosa que me pasa constantemente, uno crea un proyecto con Maven, como lo vimos, ¿sí? Y vieron que Maven, cuando crean un proyecto, le pone por defecto a la versión de Java 1.7. No sé si se acuerdan de eso. Que hay que ir y cambiar el 1.7 por 17, ¿sí? Entonces uno crea ese proyecto con Maven y se pone a escribir código. Y en cuanto escribo 2 líneas de código y aparece un primer stream o un primer lambda o una primera implementación de interfaz funcional, me da un error porque me dice que Java no soporta ese tipo de codificación. En realidad hay que ir al pom.xml, cambiar el 1.7 por 17, darle a actualizar y se acabó el problema, ¿sí? Pero ahí lo marco para que veamos por qué uno dice existe en Java a partir de la versión tal, ¿sí? Porque si yo estoy en un proyecto que tiene como origen o source de código una versión anterior, estas cosas que vamos a ver van a dar error. Pero no es porque nos esté dando error lo que estamos haciendo, sino porque el código Java de esa versión no soportaba estas herramientas que estamos usando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ahí como punto de partida? Entonces, bien. Sí. Sí. Era un sí de que se entiende. Ok. Entonces, bien. Lo primero que yo quiero que entendamos es lo siguiente. Yo me abrí acá una pizarra. ¿Se ve la pizarra? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Yo me abrí acá una pizarra para que nos pongamos a pensar un poco cómo funciona la API de Streams, ¿sí? Y lo primero que tenemos que entender, porque no es tan fácil de ver cuando nosotros estamos acostumbrados a trabajar con colecciones o con arrays o con archivos, ¿sí?, es que la API de Streams, ¿sí?, no contiene los datos, sino que es una herramienta que me permite recorrer, ¿sí?, o trabajar los datos. ¿Qué quiere decir esto? Y a mí me gusta dibujarlo así. Yo voy a tener aquí, ¿sí?, la fuente real, la fuente concreta de mis datos. Esta va a ser mi fuente de datos. A ver si nos entendemos. ¿A qué le podría llamar yo aquí fuente de datos? ¿Qué podría ser una fuente de datos? ¿Cómo contendría yo los datos en mi aplicación? Por ejemplo, Una base de datos. claro, o una lista también. Bien, una base de datos podría ser, pero fíjate que incluso ahí hablaste de una fuente de datos que es externa. Prefiero primero charlar de las estructuras de datos o orígenes de datos o variables que contienen datos internas adentro del programa. Una lista, una variable. Loana dijo un CSV, también Loana me vale el CSV, pero de nuevo seguimos hablando de algo que es interno a mi programa. Ahí Ricardo dijo una lista y ahí sí empezamos a pensar en términos de
orígenes de datos internos. Por ejemplo, yo acá para ser más genérico voy a poner una colección. ¿Se acuerdan que era una colección en Java? Ahí Mario dijo set y Ricardo dijo list. Las dos entran dentro de la idea de colección. Yo les dejé al final, en la clase pasada, lo terminé poniendo el fin de semana porque me estoy volviendo loco corrigiendo cosas de la carrera de grado, pero les dejé el fin de semana un material extra, como habíamos acordado, de colecciones en Java, ¿sí? Para recordar un poco cómo venía la mano con los array lists, los linked lists, los tree set, los hash set, hash map y todo el conjunto de colecciones de Java, ¿sí? Entonces, cualquier colección, ¿qué va a ser? Una estructura de datos en memoria que tengo en una sola variable y contiene un conjunto de datos. Correcto, Marcos, un conjunto de datos. Además de las colecciones, ¿qué otra herramienta tengo en memoria que contiene datos? Arrays. Un array, correcto. Y lo divido de colecciones, ¿por qué? Lo divido de colecciones porque el array es una estructura nativa del lenguaje. Y tiene ciertas restricciones, tiene ciertas cuestiones fijas y obligatorias que no puedo sobrepasar. Y las colecciones son objetos, ¿sí?, que administran estos datos, pero que tienen programación escrita para poder darme soporte a que yo acceda a los datos. Hasta acá estamos de acuerdo, entonces. Por un lado tenemos colecciones y por otro lado tenemos arrays, ¿sí? Los arrays tienen dimensiones fijas, correcto. Lo que están diciendo está correcto, ¿sí? Y marco primero estas dos porque estas dos son en memoria, ¿sí? Después que tenemos, como había dicho por ahí Luana, creo, un archivo de texto, que podría ser un archivo CSV, ¿sí? O una base de datos. En el caso del archivo CSV, ¿cómo veo yo en la memoria mis datos? ¿Qué tengo acá? Tengo file, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tengo file y tengo lines, o tengo scanner, ¿sí? Como lo vimos en la primera clase de repaso, ¿se acuerdan? Que abrimos un escáner y lo apuntamos a un archivo y a partir de ahí empezamos a tomar los datos, ¿sí? Tengo el encoding, todas las herramientas que aparecen alrededor de los archivos. Y si hablamos de una base de datos, ¿cómo accedo yo a esos datos que están en una base de datos en mi código Java? A partir de una API. Necesito un framework, una API, necesito un lenguaje como SQL, ¿sí? Ustedes deberían haber visto al menos JDBC en el módulo 1 del curso. ¿Sí o no? Exactamente. Sí. ¿Sí? Entonces, la idea es que los streams, ¿sí?, lo que hacen es ponerle una suerte de cáscara a esta estructura de datos, ponerle una suerte de cáscara a esta estructura de datos, ¿sí? Una suerte, a mí me gusta llamarle de interface, ¿sí? Una suerte de fachada que me va a permitir recorrer estos conjuntos de datos. ¿Se entiende el concepto de recorrido? ¿Se entiende cuando digo recorrer? ¿Cómo recorrerían, por ejemplo, un array? Utilizando un for. Con O un for each. for. ¿Cómo recorrerían, por ejemplo, una colección? Usando stream. Con un for each. También podría usar un for, dependiendo del tipo de colección, o podrían usar un while y el iterador, ¿sí? Todo esto es viable. Si algo de esto no está claro, ahora cuando vayamos al código me avisan y hacemos algún ejemplito rápido. Pero cualquiera de las tres alternativas, for each, for y while, son válidos para recorrer el conjunto, ¿sí? La cuestión es que los streams permiten llevar a cabo ese recorrido, pero sin contener físicamente los datos. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué? ¿Sí? Bueno, la primera razón tiene que ver con que aparecen ciertas problemáticas en la programación en donde los datos son infinitos.
y yo no podría contener todos los datos en la memoria de una computadora. Lo que yo tengo es una realidad de datos que van llegando de a uno, ¿sí? Eso es algo que está muy relacionado hoy en día con el Internet de las cosas. Imagínense el valor que produce un sensor sísmico, ¿sí? O un sensor de temperatura del agua que está en el océano, ¿sí? O un sensor de viento o de alguna condición atmosférica, ¿sí? Estos sensores producen datos todo el tiempo. Cada una X cantidad de segundos o de minutos, sensan, toman un dato, lo devuelven y lo mandan a ser procesado, ¿sí? Si yo quiero empezar a amontonar todos esos datos en memoria, sería inviable. Después de un rato me quedo sin memoria. ¿Se entiende esto? ¿Se puede comprender? Sí. Sí, se entiende. Entonces, el objetivo principal de los flujos es que esta fachada tiene que ser capaz de producir esa iteración, ese recorrido de datos que llegan y desaparecen. O sea que el flujo en sí no los tiene físicamente nunca, ¿sí? Los tiene en el momento que necesita hacer algo, pero a partir de que lo hizo, no los tiene más. Vamos a ver un par de ejemplos ahora en un rato, ¿sí? De este tipo de situaciones. Pero después, las otras situaciones que surgen de la misma realidad, también aprovechan la misma herramienta. Y les pongo un caso que me parece interesante. Imagínense, me voy a ir acá, ¿sí? Ya sea un archivo CSV o una tabla de base de datos. ¿Cuál es el límite de tamaño que puede tener esas estructuras de datos? ¿Alguna idea? Tanto como lo ¿Ninguna? permite el disco, ¿o no? Sí, es verdad, tenés un límite de tamaño en el storage, exactamente, ¿sí? Pero bueno, las bases de datos sobre todo tienen algunos límites de tamaño, pero es famoso un caso, por ejemplo, de una tabla, una sola tabla de MySQL que allá por el año 2005, ¿sí? En las épocas de los albores de Google, había una tabla de MySQL, del MySQL que soportaba Yahoo, que tenía 20 teras de tamaño, ¿sí? Una sola tabla tenía 20 teras. ¿Se entiende 20 teras? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Una Bien. barbaridad. Muchos datos, realmente muchos. Entonces, esta cantidad de datos sería inviable procesarlos en memoria. Sin embargo, había procesos que se llevaban a cabo sobre esos datos y había procesos que levantaban datos de esa tabla y los trabajaban y arrojaban resultados. Bien, lo bueno de los streams es que pueden trabajar con ese tipo de estructuras porque lo que hacen es tomar un dato, recorrerlo, procesarlo, trabajarlo con toda la cantidad de proceso y de trabajo que se haga sobre ese dato, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Pasar al siguiente. Y una vez que pasé al siguiente, me olvidé del anterior. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Estos streams pueden o permiten dos tipos diferentes de operaciones. Y yo creo que esta es una de las claves para entender cómo funcionan los streams. Independientemente de cómo escribamos el código después, que yo voy a tratar de la misma manera que hice la clase pasada, cuando empezamos a ver expresiones lambda, ¿sí? En tratar de ir atando esas expresiones lambda al código de clases que estamos acostumbrados a ver en Java. De la misma manera que lo hice la clase pasada, lo voy a hacer hoy de nuevo, ¿sí? Independientemente del código, hay dos tipos de operaciones que sí es muy importante tener en claro, ¿sí? Cómo funcionan. Si vemos acá en el apunte, eso está acá mencionado como títulos. Uno de esos tipos de operaciones son las operaciones intermedias y el otro tipo de operaciones son las operaciones terminales, ¿sí? ¿Cuál será la diferencia? Siempre hago esto y no es la idea. ¿Cuál será la diferencia entre las operaciones intermedias y las operaciones terminales? Las operaciones intermedias yo las podría entender desde afuera, sin tener demasiada conciencia de qué pasa por dentro, como que son una cosa así. O sea, hay una salida de este stream
que va a parar a una operación intermedia y cuyo resultado vuelve a ser un nuevo stream. Acá lo que hay que tener claro es que parto de un stream y tengo como resultado un nuevo stream. O sea que estas operaciones intermedias, ¿sí?, tienen como origen un stream y como resultado otro stream. ¿Y qué quiere decir? Que yo puedo provocar un ciclo de operaciones intermedias. De hecho, vamos a aplicar algo que seguramente en el otro curso vieron, pero que ahora les cobran bastante más vida, que es este concepto de los chained methods. ¿Vieron algo de métodos encadenados en el curso anterior? Yo no recuerdo, la verdad. Son estos métodos que devuelven el mismo objeto. Entonces yo puedo poner objeto A, punto, método 1, y a eso le pongo punto, método 2, y a eso le pongo punto, método 3, y a eso le pongo punto, método 4, punto y coma. Porque el objeto vuelve a devolver a sí mismo para que yo le pueda seguir mandando mensajes al mismo objeto. ¿No vieron en ningún caso ese tipo de escritura de código? Sí, lo vi Sí, escrito, sí, pero no con ese nombre, no como algo existente. Bien, si lo buscan en la web, el concepto se denomina normalmente secuencia de métodos, métodos encadenados, chained method por método encadenado en inglés, pero en general lo van a encontrar con este nombre a nivel de material, si lo buscan para leerlo, digamos. Bien, correcto, pero fíjense cómo se vuelve evidente acá. Si lo vieron, no importa el nombre con el que lo vieron, a mí me sirve con que veamos que se vuelve evidente acá, que como es parto de un stream, aplico una operación, esta operación va a ser un método del stream, que ahora nos vamos a poner a charlar de eso. La clase de hoy es gran parte de eso, ¿sí? Pero salgo de un stream, aplico un método, ¿sí? Y cuando termino ese método, lo que obtengo es un nuevo stream al que vuelvo a aplicarle un método, ¿sí?, que vuelve a obtener un stream y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, una de las cosas que nos va a tocar hoy es identificar cuáles son estas operaciones estas operaciones intermedias, como por ejemplo aplicar filtro, aplicarle una función específica a cada uno de los métodos, ¿sí? Determinar si hay, ordenar, determinar si hay duplicados, bueno, una serie de cosas que podemos hacer con los streams generando un nuevo stream. Y por otro lado, vamos a tener lo que consideramos operaciones terminales, ¿sí? O sea que aquí lo otro que vamos a tener como resultado son las operaciones terminales. Y estas operaciones terminales, ¿en qué se diferirán de aquellas otras? ¿En qué se diferenciarán de aquellas otras? ¿Alguna idea? Que Estas no operaciones devolverán el terminales mismo tipo de objeto, sino que va a devolver un booleano, por ejemplo, o un stream de booleanos, podría ser. no devuelven un stream, porque si Claro, devolvieran un stream, estamos en presencia de una operación intermedia. ¿Se claro. entiende, Tomás? O sea, Sí, sí. la historia es que estas operaciones pueden devolver incluso una colección con todos los que resultaron finalmente, si yo en mi proceso quiero ponerlos en memoria, físicamente a todos los objetos que trabajé. Pero lo que no devuelven es un stream. Pueden devolver un dato, ¿sí? Como por ejemplo la operación reduce, que lo que hace es tomar un stream y ese stream transformarlo en un dato, la suma, por ejemplo, ¿sí? Pueden devolver, pueden llevar a cabo una tarea, ¿sí? Por ejemplo, imprimir cosas por pantalla, ¿sí? O recorrer para llevar a cabo una tarea que no necesariamente tiene que ver con un stream como salida. O pueden devolver la colección, ¿sí?, por ejemplo, una lista o un array de los objetos que fueron procesados en el recorrido anterior del stream. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí?
¿Se entiende? Bien. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar, ¿sí? Y en el trabajo lo que vamos a tener que identificar es, paso 1, identificar la fuente de datos. ¿Quién es la fuente de datos y cómo recupero datos o cómo vuelvo esa fuente de datos un stream? Hay diferentes herramientas en Java, ¿sí? Para transformar las fuentes de datos en streams, ¿sí? Paso 2, vamos a tratar de aplicar operaciones intermedias. ¿Qué harán estas operaciones intermedias? Agregarle alguna lógica a los datos del stream, ¿sí? Pero volver a obtener un stream con los datos que van saliendo del primer flujo. Esto, en cierta forma, funciona como si fuera un interceptor, porque toma cada uno de los datos del flujo de partida y genera un nuevo flujo de salida con los datos que van siendo procesados del flujo de partida. ¿Se entiende? Como si interceptara, ¿sí?, los datos del flujo original. Acuérdense que en ningún momento tengo todos los datos, o en ningún momento tengo la conciencia de todos los datos, sino que es un proceso que se va llevando a cabo a medida que los datos existen, ¿sí? Y luego tengo las operaciones terminales, que ahí sí, lo que hacen es ser como una suerte de repositorio final, ¿sí? En donde una vez que yo vuelco los datos, ¿sí?, en una operación final, ¿sí?, tengo el resultado. El resultado podrá ser una colección en memoria o podrá ser, ¿sí?, la impresión por pantalla, por ejemplo, ¿sí? Podría ser un archivo o podría ser escribir en una base de datos. Eso depende de qué hagamos con cada una de las operaciones. Pero esta idea está clara. Para mí es importantísimo que esté claro esto, porque si no, uno habla de stream como si hablara de colecciones. Y lo primero que tenemos que entender es que los streams no son colecciones. De hecho, yo no puedo agregar o quitar un dato en un stream. Lo tengo que agregar en el origen de datos. En el stream yo no puedo modificar el conjunto, ¿sí? Para el stream el conjunto es inmutable. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Entonces, yo ahora, déjenme que voy a acelerar un poco el mouse porque me estoy volviendo loco. Quiero venir acá, quiero ver que no me estoy olvidando de nada, creo que no, ¿sí? Y ahora vamos por partes. Primero que nada, fuentes, ¿sí? Orígenes de datos. Acá hay, les dejo en el material una suma de prácticamente todas las fuentes que podemos llegar a entender. Lo único que no me acuerdo, sí, acá mencioné incluso las fuentes de base de datos, ¿sí? Pero vamos a trabajar con algunas de ellas ahora en el ejemplo, ¿sí? Y vamos a trabajar alternativamente con algunas de ellas, ¿sí? Fíjense que la principal fuente de generación de stream, y yo creo que esto tiene que ver específicamente porque los programadores que estamos acostumbrados a programar en Java estamos acostumbrados a usar colecciones. Tiene que ver con eso. Pero la fuente más usada es tener una colección que se vuelve un stream, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, pero me dijiste que los streams justamente servían para no tener que tener todos los datos en memoria y ahora me decís que lo que voy a hacer es agarrar una colección y volverlo un stream. Los entiendo, tienen razón, ¿sí? Insisto, creo que la pongo primero y como la más usada solamente por ese puente que hacemos a lo que estamos acostumbrados a escribir, al código que estamos acostumbrados a escribir y leer todo el tiempo, ¿sí? Y fíjense que lo que sigue abajo son lo mismo. Fíjense que estas dos primeras, que son las colecciones y los arrays, es la misma idea, ¿sí? Pero a partir de ahí aparece un stream de valores literales. Y ustedes miran, bueno, pero si en lugar de hacer un stream de valores literales, haces un array de valores literales y después decís que hago un stream de eso, ¿no estás haciendo lo mismo? Sí, es verdad, ¿sí? Pero no necesito pasar por el array. Es más, le dejo a Java que decida cómo va a almacenar esos valores literales. Yo lo único que le digo a Java es que lo que voy a necesitar es recorrerlos. Y ya, ¿sí? Pero incluso después se vuelve más interesante el tema, porque aparecen el método iterate y el método generate, que son flujos infinitos, tanto uno como el otro. La diferencia entre el iterate y el generate es que el iterate lo que va a hacer es, yo le doy un valor de partida y lo que va a hacer es ir generando nuevos valores a partir de ese valor de partida, ¿sí? Y ese valor de partida es
Por ejemplo, una de las funcionalidades o de las herramientas que funcionan de esa forma son los algoritmos de generación. Perdón, voy a poner el aire acondicionado acá porque me estoy volviendo loco. Son los generadores de números aleatorios. Los generadores de números aleatorios, sí, funcionan así. Yo tengo un valor de partida y a partir de esa semilla o valor de partida, y aplicando una fórmula que calcula el siguiente, puedo ir obteniendo los siguientes valores. Constantemente obteniendo los siguientes valores. Y fíjense que esto es infinito. Vamos a tener que ver cómo ahí aparecerá el limit, que es una de las operaciones intermedias, ¿sí? Pero el generate en sí mismo es un while true, o sea, no tiene fin. ¿Sí? Voy a tener que ponerle el fin desde otro método, desde otra herramienta. Y lo mismo pasa con el iterate, ¿sí? Tanto el iterate como el generate son infinitos, ¿sí? Y el caso, como dije antes, el caso del iterate es parto de un valor y le aplico una función al primer valor que me obtiene el segundo y así sucesivamente hacia adelante, ¿sí? El generate, ¿sí? Lo que hace es simplemente genera valores, ¿sí? Lo que primero se me viene a la mente es genera valores aleatorios usando random, por ejemplo, ¿sí? Infinitamente. De la misma manera que con el iterate, ¿sí? Solamente que no depende del valor anterior. Es completa, cada elemento es completamente independiente de los que ya fueron generados. Y finalmente aparecen los orígenes persistentes, digamos, o sea, un archivo o una base de datos, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. ¿Les parece? Yo este ejemplo ya se los dejé pusheado en el repositorio de la clase 3. Quiero ir por aquí. Yo esto lo voy a poner un poco acá al lado. Quiero mostrarles la aplicación. En realidad vamos a hacer al revés. Voy a traerme este para acá y voy a poner la aplicación por acá para que nos quede, ¿sí? Por acá el código y veamos que en realidad esto lo tengo que comentar y esto lo tengo que descomentar, ¿sí? Para que en realidad vean. Voy a comentar esto. Acá tengo un montón de código escrito, de pruebas que me puse a hacer, ¿sí? No está bueno estar poniéndome a escribir el código y por ahí algo no funciona y hay que ponerse a renegar, ¿sí? Entonces me puse, probé todo y lo que voy a buscar hacer ahora es ir explicando cada una de las alternativas que vamos a conversar y cada uno de los porqués de cada una de estas alternativas, ¿sí? Para que nada nos quede pendiente, por decirlo de alguna forma. Vamos a arrancar por ahí, ¿sí? Fíjense, estoy diciendo stream of, ¿sí? Y acá estoy poniendo valores literales. Esto, ustedes dirán, bueno, pero si vamos a usar string, ¿por qué lo usamos así? ¿Para qué lo usamos de un conjunto de valores escritos en el código? ¿Hace falta para un conjunto de valores escritos en el código una string? Sinceramente no sé si hace falta. Uno se va acostumbrando a escribir el código de una manera, entonces al final es como que tengo un martillo en la mano y todo es un clavo, por decirlo de alguna manera así. Pero no sé si hace falta, pero lo que a mí me parece interesante es que cuando yo escribo los valores así, vamos a tener absoluto control de lo que pase a medida que vayamos probando esto. Entonces, como vemos los valores y sabemos qué valores tenemos adentro, de un solo vistazo podemos darnos cuenta de manera muy clara, ¿sí? Qué es lo que está pasando con lo que estamos escribiendo, con el código que estamos escribiendo. Entonces, a mí me gusta mucho escribir este tipo de ejemplos con números escritos y puestos ahí en duro. Porque obviamente que lo podemos hacer con una variable. Yo podría leer la variable o leer una variable separada por coma, o sea, podríamos hacer un montón de cosas. Pero ya empiezo a perder el foco, y el foco no está en este momento en cuáles son los datos, sino en qué voy a poder hacer con esos datos, porque ya va a venir después el momento en que esos datos van a venir de la realidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Bien, entonces, primer tema. Tengo mi stream de números acá, y lo primero que aparece, ¿sí? Sería, quiero hacer el mismo recorrido que yo haría con una colección, ¿sí? A ver, si yo, por ejemplo, acá digo list de integer y le digo colección igual a new arraylist, ¿sí? Y acá adentro le paso al arraylist un vector con estos números. De paso repasamos un poquito esta parte.
¿Sí? ¿Qué me está pasando acá? ¿Qué me estoy confundiendo? ¿Yo tengo un new array que recibe array o no? Tenía que ponerle from array. Bueno, no importa. Hacemos new array list y a esto le ponemos add all. Y ahí sí me debería dejar. Corchete expected, ¿no? Ah, qué pescado. Se me mezclan los lenguajes de programación. New int, vamos a poner así. Perdón, acá hubo un error de mezcla de sintaxis porque se me mezclaron los lenguajes de programación, pero ahí está. ¿Sí? Yo creo que incluso puedo hacerlo así. ¿Qué me está diciendo acá? Que no está pudiendo con constructor. Bien, no tengo entonces un constructor de ArrayList que reciba add. Puedes creer. Vamos por otro camino. Bueno, vamos a San Google. Demasiado tiempo que no construyo. Vamos por partes. Antes de ir a San Google. En corchete, mi vector igual a mi array. Blink, blink. Ahí tengo mi array. Bien. Ya tengo mi array en Java y ahora quiero una colección a partir de ese array. Array punto is no, as list. Mi vector. Y acá cuál es el problema. No, me metí yo en un lío bárbaro. No era lo que quería, pero no me voy a dar por vencido. Odio estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo? Ahí está. Java New Collection. Pero podés creer qué pasa hoy. From Array. Bien, vamos bien fácil. Aquí. As list. Sí, acabo de usar esto. Arrays class. Salí. Arrays class. Está bien esto. Acabo de hacer lo mismo. List. As list. Player array. Acabo de hacer esto mismo. Y no me deja. Vamos a hacer por las dudas. Vamos a hacer que coincidan los tipos.
Era una cuestión de tipos. Con los array Java tiene una cosa con los tipos. No sé si han visto lo que hay que hacer si uno quiere hacer una clase genérica y adentro construir un array. Hay que construir el array de object porque no se banca Java que uno construya un nuevo array de tipo T. Así que entiendo que el problema tenía que ver con este integer de acá y Creo que que yo había antes, profe, definido estaba int. poniendo array en vez de arrays. Creo que esa fue la No, diferencia. pero llegué a poner arrays porque llegué a poner array punto y vi en las listas. Sí, se Pero notó la no. raíz, está bien. ¿Así? Sí. Sí, no sé, no importa. La cuestión es que ahí lo tenemos. Eh, ¿Por qué quería llegar acá? Sí, sí. no, perdón, no dije nada, pero sí, lo de integer no me había dado cuenta, pero a mí las veces que me tocó hacer una array y se tenía que hacer de integer. No me había percatado, pero sí, de lo de integer, Sí, el el tema, tipo. ¿sabes por qué a mí me llama la atención? Porque int to integer es un boxing directamente, o Ujú, sea, debería ser automático. sí. Entonces uno no debería tener problemas, pero tienen ciertas limitaciones el Mm, boxing, el unboxing, y estamos haciendo algo que no es natural, no es lo que a Java más le gusta, y Java no esperaría que lo hagamos de esta manera. ¿Pero por qué lo hice? Porque quería hacer un muy breve repasito de cómo hacíamos el recorrido de esta colección, de esta lista que hicimos acá. ¿Sí? ¿Cuáles eran nuestras alternativas? La primera, la más automática, la más fácil para recorrer la lista. ¿Cuál era? ¿Cómo era? For Boris. integer y en colección. Y ahí, sí, imprimir i. ¿Qué hace esto? Vamos a comentar esto también. Creo que no me queda más nada acá abajo, no importa. Bien. ¿Qué hace esto? A ver, ¿se ve ahí el código? ¿Hace falta agrandarlo un poquito? Sí se ve. Perfecto. ¿Qué hace esto que hice? ¿Eso se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Escribir todos los números, correcto. ¿Sí? Si probamos y ejecutamos esto, lo que vamos a ver acá abajo son los mismos números. Se está demorando demasiado, no sé por qué, pero lo que vamos a ver acá abajo son los mismos números que tenemos acá arriba. ¿Sí? O sea que escribió todos los números. A ver, esa era la fácil. Otra alternativa para recorrer el array. Alternativa B. While. While. Si vamos a trabajar con while, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer previamente si trabajamos con while? Inicializar. Tendríamos no creo que deberíamos conocer las dimensiones del array. Tendríamos que capturar el largo y luego trabajar con. No, no hace falta porque es una Ah, con colección. el. Si es una Sí. colección, yo puedo pedirle a esa colección que me devuelva un iterador, que en realidad es lo que está haciendo el for each que está arriba. Puedo decir collection.iterator. ¿Se acuerdan que las colecciones eran iterables? Entonces yo le puedo pedir a la colección que me devuelva el iterador y mientras el iterador tenga elementos, ¿sí? Yo le digo que integer i es igual a iterador.next y south es ahí. ¿Sí? Y esta alternativa va a ser exactamente lo mismo que la otra. O sea, si yo ejecuto de acá arriba, de la misma clase, de la misma manera que la clase pasada hizo un main acá, que apunta al ejemplo este, y después cuando lo cambio lo apunto al otro ejemplo. Es para no llenarlos de proyectos con ejemplitos que tienen una clase o dos. ¿Sí? Y tampoco poner un choclo de código de 500 líneas en una sola clase. ¿Sí? Por eso es que hago esto. ¿Sí? Esta clase, fíjense que esta clase ejemplo solamente tiene este método start. ¿Sí? Y lo que yo estoy haciendo acá es importar la clase de ejemplo y acá invoco al método start. Es como una suerte de puente de main. ¿Se puede ver eso? Digo Sí, para sí. que después si ven el ejemplo no se pierdan con el código que hay escrito aquí, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se acuerdan de esta forma de iterar? ¿Sí o no? ¿Está claro esto? Sí. Eso. Bien. ¿Y cuál es la última? En realidad la última es la Un for primera each. que aprendieron. For each. For i. For int y ya se me mezcla el lenguaje definitivamente igual a 0.
punto y coma, mientras la i sea menor que conexión punto size, punto y coma i más. Y acá adentro, ¿qué hacemos? Imprimimos a quién? Colección.get, y al get le pasamos la i. Sería un recorrido muy parecido al que haríamos con un array. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo ejecuto de nuevo para que veamos. ¿Sí? Que tenemos esta nueva posibilidad de iterarlo. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo nuevo les acabo de mostrar? ¿Algo que no habían visto antes? Qué silencio, me preocupa ese silencio. Bueno, Ok, asumo que todo esto ya estaba claro, ¿sí? sí, Y sí. lo que voy a hacer ahora es... comenté todo y en realidad no era lo que quería. Comencemos a ver cómo hacemos estas cosas con streams. ¿Sí? Vamos a comenzar a hacer estas cosas con streams. Entonces, déjenme que voy a achicar esto. ¿Sí? Así nos queda un poco acá. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces, ya no me van a importar el vector, y lo que vamos a tener es un string. Fíjense que en este caso lo que estoy haciendo es string.off. Entonces, ¿cuál es el origen de datos para este string nuevo que estoy creando? Que es un string de elementos integer. ¿Cuál es el origen de datos? Un número. La propia inicialización. Ah, Eso, ¿sí? Los números. De hecho, fíjense que si lo quisiera hacer a partir del array que teníamos arriba, si lo quisiera hacer a partir del array, de la misma manera que usé las list acá abajo, ¿sí? Tengo un arrays.aseString. O string solo, string. ¿Sí? Y ahí le paso mi vector y tengo exactamente lo mismo que acá arriba, solamente que el resultado en lugar de una lista es un string. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí está claro? Sí. Entonces, lo primero que hago es tener un string para trabajar. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer el recorrido que acabamos de hacer con código, pero lo vamos a hacer con el string. Déjenme ver porque quiero ver cuál de estos quito el comentario. Esto me parece que me quedó acá arriba, pero está de nuevo acá abajo. Sí. Esto me quedó acá arriba, pero está de nuevo acá abajo. Y lo que quiero, no quiero esa versión de for each, que si armo esa versión de for each, voy a traer este código de acá. Y vamos a desconectar esto. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer un for each. Fíjense que esta línea de acá, esa sola línea, reemplaza a cualquiera de estas tres alternativas. O sea que esta sola línea de código reemplaza a esto, o a esto, o a esto. Obviamente que la más parecida, incluso conceptualmente, es el for each que tenemos acá arriba. Pero incluso este for each, que es el más simple de los que vimos antes, es más código que solo esta línea de código que tenemos acá. Ahora, esta línea de código, y sean sinceros, así, de buenas a primeras, ¿se entiende? Es una referencia a la clase Java. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo de buenas a primeras no lo hubiera entendido para nada. Me encanta todo lo que lo entienden porque es buenísimo, ¿sí? Porque la verdad que ahí hay como demasiados conceptos raros en cuanto al código Java. De hecho, son conceptos que, insisto, antes de la versión 8 directamente no existían en Java
Y si yo cambio el source del proyecto, directamente me va a decir que eso no es una línea de código Java. ¿Sí? Así que me voy por el lado. Claro, Ricardo, es totalmente lógico que no se entiendan esos 4 puntos. Yo me voy completamente por el lado de los que dicen, no entiendo nada de lo que dice esa línea. ¿Sí? Y entonces lo que yo trato de hacer acá, o voy a tratar de hacer acá, es lo mismo que hice con ustedes en la clase pasada, que es, arranquemos de lo que conocemos. ¿Sí? Arranquemos de lo que conocemos. Y a partir de lo que conocemos vamos a ir llegando hasta llegar a esta línea y explicando, ¿sí?, cada paso. Y algunos elementos de lo que hemos estado charlando al principio van a surgir solos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué está pasando acá. Lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, números es una string, punto for each. Está claro que, como esto es Java, no importa cuántos enter dé, este punto aplica a este objeto. Eso está claro y se entiende, ¿no? ¿Sí o Bien. no? No lo ¿Sí? ¿Se sabía. entiende? Bien. Bien. No hay problema que esté este comentario en el medio, a eso voy, ¿sí? Y fíjense, este paréntesis que se abre acá, ¿dónde se cierra? Acá al final. O sea que todo esto que está acá adentro es el parámetro que le estoy pasando al método for each del string. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué era eso que está ahí adentro? ¿Qué dijimos la clase pasada? Que era esa construcción de código Java que está ahí adentro. ¿Qué nombre le pusimos a esa construcción? Incluso dejé un poquito de material en el material que les dejé de colecciones para que también quedara sobre este tema que lo habíamos repasado la clase pasada. Una interfaz funcional. Sí. Una clase anónima. Ahí va la cosa. No sé quién lo dijo, Tomás, creo. Esto es una clase anónima. Estamos usando una interfaz funcional, pero la interfaz funcional es esto de acá. Ni siquiera esto. Esto de acá es la interfaz funcional. Esa es la interfaz funcional. Lo que estamos usando al decir new, ¿sí?, abrir llave y programar el método que me obliga a la interfaz funcional es una clase anónima. ¿Sí? De hecho, está en grisecito acá arriba, porque si yo me paro, me pone la lamparita y me dice que lo puedo convertir en un lambda, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Pero se puede ver, el primer puente que yo quiero que hagan para no perder a nadie en el camino no es ni más ni menos que una llamada a un método de la API de streams a la cual le estoy pasando una instancia de un objeto de una clase anónima que implementa la función consumer, ¿sí?, que generalizada con el tipo integer, ¿sí? ¿Qué función cumplía la función consumer? ¿Cuál era la idea de la función consumer, de la interfaz funcional consumer? ¿Se acuerdan que charlamos la clase pasada de eso? Era aquella que es capaz de llevar a cabo una tarea sobre un objeto en cada vuelta, ¿sí?, y no devolver ni hacer nada más. Por eso es un consumidor final. Yo le doy el objeto y no me devuelve nada, se lo consume. ¿Se entiende? Podemos entender, acuérdense que esta era una de las interfaces funcionales propias de Java. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se puede ver eso? Sí. Bien, entonces, ¿qué método me obliga a programar esa interfaz consumer? Este método accept, que es yo te doy un objeto y vos adentro haces con ese objeto lo que quieras. ¿Qué estoy haciendo adentro? Estoy imprimiendo el objeto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Hasta acá está claro? Más o menos. Bien. Hasta acá sí. Más o Ahora menos. sí. ¿Quién dijo más o menos? Hernán. Hernán. ¿Qué es lo que no se entiende? No, es que recién el método consumer recién lo vi ahora. No me había acordado. La interfaz consumer. Bien, la Ah, interfaz. sí. Nosotros en la clase pasada programamos, ¿te acordás? Una interfaz que se llamaba calculadora. Sí, Operación se llamaba nuestra interfaz la clase pasada, ¿te acordás? sí. Bien, esa interfaz de operación no era un consumer,
¿Por qué? Era de tipo function. ¿Por qué? Porque recibía algo y devolvía algo. ¿Te acordás? Porque recibía la A y la B y devolvía la suma. O la multiplicación, devolvía el resultado. ¿Sí? Esto es lo mismo que esa interfaz de operación, pero la diferencia es que no devuelve nada. Fíjate que el método accept es de tipo void. ¿Te acordás que nuestro método de operación era de tipo integer? Sí. ¿Te acordás? Entonces, bueno, la única diferencia que tiene la interfaz consumer es que el método que me obliga a programar no devuelve nada. ¿Sí? Justamente es para aplicarlo cuando tengo que consumir objetos. Es un devorador de objetos que se come el objeto y no deja rastros de ese objeto. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, fíjense que yo ahí tengo el stream de números y acá tengo números, le digo for each, ¿sí? Y llevo a cabo esta tarea. Si yo ejecuto esto, el resultado que vamos a ver acá abajo es exactamente el mismo que venimos viendo, solo que de diferentes formas. Chicos, les pido disculpas un instante, porque tengo acá muchos mensajes de un profe de mi cátedra, ¿sí? Que está dando clases. Le voy a responder muy brevemente que estoy en clase y sigo con ustedes. Les pido mil disculpas, pasa que no dejaba de sonar el celular y bueno, me preocupa que sea algo que me estén esperando, pero bueno, tendrán que esperar. ¿Estamos hasta acá? Entonces, quedó claro que lo que estamos haciendo es lo mismo de una forma diferente. ¿Sí? Dije que la contraseña la voy a dar yo hacia el final de la clase, Robert. Bien. Estamos entonces. ¿Sí? Ahora pasemos, ¿sí? A una alternativa B. ¿Sí? La alternativa B, ¿cuál va a ser? Transformemos esta llamada funcional en un lambda. ¿Sí? Transformemos esta llamada funcional que tenemos acá en un lambda. Entonces, en lugar de tener este for each, lo que vamos a tener es esto. Fíjense que esto es exactamente lo mismo que acabamos de ver recién, ¿sí? Pero el resultado va a ser el mismo, pero la forma de escribirlo es bastante más simple. ¿Sí? Esto es, por eso yo dije, se engancha mucho con lo que charlamos la clase pasada. La relación entre, la voy a comentar por más que me va a marcar error, pero para que las veamos a las dos. La relación entre esto y esto es la relación entre una expresión lambda de Java y la interfaz funcional, la clase anónima y el objeto instancia de la clase anónima que charlamos la clase pasada. Y que es lo que le da vida en Java a la capacidad de programar este tipo de expresiones. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿sí? Simplemente a mí me gusta hacer este puente para que tengamos claro que no hay magia. No es que cuando nosotros estemos escribiendo código con expresiones lambda nos tenemos que acordar de todo esto que estaba acá abajo. De hecho, yo por ahí cuando armo estos ejemplos tengo que poner a buscar a ver cuál era la interfaz para hacer el new y que me complete la interfaz y ponerme var y acordarme cuál era el nombre del método porque uno se va olvidando, ¿sí? Pero cuando lo veo por primera vez, me parece que sirve mucho hacer el puente, que si yo vengo programando objeto, 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 ¿cómo hago el puente para llegar por primera vez a las expresiones lambda? ¿Sí? Entonces, esto no va más. Entonces, ahora la pregunta es, hasta acá creo que lo entiendo, lo puedo comprender, soy consciente que funciona. ¿Sí? Ahí sigue funcionando, volvió a ejecutar y sigue funcionando. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando salto a esto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando salto acá, a esta otra alternativa? Bueno, esta otra alternativa es lo que se llama invocación automática de métodos. Como lo que yo tengo adentro del for each es un consumer, lo que estoy diciendo es que para cada uno de los objetos, lo que voy a hacer es invocar este método pasándole el objeto como parámetro. Y ustedes dirán, profe, no entiendo los 4 puntos. Son un operador especial, porque fíjate que yo acá, ahí, no estoy poniendo la llamada al método. Lo que estoy poniendo es declarativo.
Lo que estoy poniendo es el nombre del método que quiero ejecutar, pero no tiene los paréntesis ahí al final. Como no tiene los paréntesis, no es una ejecución de método, sino que es un nombre de método, ¿sí? Y ese nombre de método va a recibir de manera automática, yo no lo voy a escribir acá, sino que va a recibir de manera automática el objeto que está recibiendo el consumer, que recibe como parámetro el for each. Y por eso me gusta ir haciendo el puentecito entre una alternativa y otra, porque si uno se va derecho a esto, ¿sí? Pareciera que sí, que lo entiendo, porque uno lee y dice lo entiendo, pero cuando uno quiere irse a transportar lo que acá a priori entendí y llevarlo a otro escenario donde lo que tengo que hacer es otra cosa, y ya no queda tan claro. ¿Qué tiene que pasar con el print para que yo lo pueda usar ahí? ¿Sí? ¿Por qué puedo usar en este caso un método y en otros casos no puedo usar un método, ¿sí? Con invocación automática? ¿Sí? Bueno, todas esas cuestiones vienen de entender el tipo de interfaz funcional que yo estoy usando adentro del for each, ¿sí? Y el objeto que yo estoy enviando como parámetro al print en cada uno de los casos. O sea, a ver, para comprobar, fíjense que si yo comento esto y yo le doy ahí que vuelva a ejecutar, va a volver a ejecutar y va a volver a arrojar el mismo resultado. Todas las veces está arrojando el mismo resultado. ¿Sí? Habría que haber puesto un print por ahí arriba para ir cambiando el texto para que arroje diferentes resultados. Habría que haber puesto por acá algo así como south y acá poner, no sé, local datetime.now. ¿Sí? Entonces ahí, si volvemos a ejecutar, al menos vamos a ir teniendo por ahí arriba, ¿sí? La fecha y hora para que veamos que realmente estamos... ¿Qué puso ahí? No, está bien, 2014. Pensé que decía 14:59, dije, no, algo se rompió. Pero para que veamos que realmente estamos en la versión que estamos viendo en este momento. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por ahora todo clarito. Clarito. Bueno, ahora viene el tema, ¿sí? Ahora viene, se entiende, perfecto, profe, el parecido con lo de JavaScript. Ahí, bueno, sí. Ahí vamos a ir a esas otras alternativas, Juan. Y sí, cuando entramos a escribir programación declarativa, nos empezamos a parecer a los lenguajes como JavaScript, correcto. Pero fíjense que, ¿qué pasa si yo ahora hago esto? ¿Qué pasaría si yo ahora hago esto y le saco este punto y coma? ¿Sí? Uno diría, bueno, se debería hacer un for each y después se debería hacer otro for each. O incluso, ahí ya me está dando un error de compilación, o sea que me está dando una pista de que algo no está bien. Pero voy a poner así. ¿Sí? Y uno diría, se debería hacer un for each y después se debería hacer otro for each. ¿Sí? Vamos a intentarlo. Lo intentemos. Y fíjense lo que va a pasar. ¿Qué pasó? Vamos con esto. Dice, imprimió una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer for each, este for each, funcionó. Correcto. Ahora bien, cuando fue a intentar hacer el segundo for each, dice, el string ya está operado o está cerrado. ¿Qué me está diciendo ahí? Lo que me está diciendo es que como ya apliqué una operación terminal, y ahí aparece la primera de las operaciones terminales, yo no puedo volver a usar el mismo stream para llevar a cabo otra operación terminal sobre el stream. Y fíjense cómo esto que habíamos charlado, se me cerró el browser donde tenía acá, esto que habíamos charlado por acá, fíjense esto que habíamos charlado acá, y cuando me voy a la operación terminal, acá dijimos, la primera de estas operaciones terminales, entonces, ¿cuál es? El for each. ¿Sí? Y acá venía el consumer. Entonces, cuando yo apliqué, ¿sí?, esta primera operación terminal, este stream, fíjense que ya salió, ya se usó y ya no sirve más. O sea, si yo quiero volver a aplicar una operación sobre este stream, tengo que volver a construir un nuevo stream a partir de los números. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la alternativa?
Si yo lo que quiero es tener mi fuente de datos, no era lo que quería hacer. Si yo lo que quiero es tener mi fuente de datos, ¿sí? Que mi fuente de datos no se pierda, y quiero hacer una operación y después otra operación sobre mi propia fuente de datos. Y acá viene la clave, que son operaciones que no tienen que ver entre ellas, ¿sí? Yo los dos for each hacen lo mismo, pero bueno, no importa, la idea sirve. Fíjense qué voy a tener que hacer. Yo me voy a volver a mi modelo que teníamos, que nos había quedado por acá arriba, en donde teníamos mi vector. Voy a descomentar este, ¿sí? Me voy a quedar con mi vector por acá. Entonces acá, en lugar de hacer un stream off, déjenme que voy a cerrar todo esto si no nos hace lío. Acá, en lugar de hacer un stream off, voy a comentar el stream off, ¿sí? Yo acá lo había hecho con un list, pero ya que habíamos visto el vector y el vector nos quedaba más concreto, ¿sí? Voy a comentar el stream off, ¿sí? Y ese stream off, ¿sí? Voy a tomarlo, stream de integer, lo voy a tomar, números, ¿sí? A partir arrays.stream, y acá mi vector. Lo voy a tomar a partir del array, ¿sí? Entonces, fíjense que yo ahora, ¿sí? Cuando le diga, en realidad no es esto lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer era acá poner mi vector, punto, string. Y acá poner mi vector, así. Entonces, fíjense que yo acá voy a estar creando un stream y le voy a hacer un for each, y después voy a estar creando un stream y le voy a hacer un for each. Esto, así como está, sí me va a permitir hacer las dos vueltas, ¿sí? Por los números. Pero fíjense qué pasó acá. Acá tengo un stream y acá tengo otro stream. ¿Qué quiero mostrar con esto? Lo que quiero mostrar con esto es esta idea de que el stream no tiene los datos. El stream es una herramienta que permite recorrerlos. Una vez que los recorrió, se terminó, ¿sí? Otra de las operaciones terminales, vuelvo atrás esto, así, así no nos queda. Otra de las operaciones terminales que nos permite trabajar con estas herramientas es que en lugar de tener mi vector acá, trabajemos con una lista. Fíjense lo que tengo acá. Este es el string. Y al string que le estoy diciendo, toList. ¿Sí? Entonces, la fuente de datos es el resultado de aplicar otra de las funciones terminales al string. Fíjense por qué terminal. Porque si yo acá agrego el toList, lo que estoy provocando es un list. O sea, estoy provocando una colección. O sea que ya salí de los streams. Esto está en memoria. Y yo ahora, a partir de esto, sí puedo decir punto stream y recorrerlo. Y acá de nuevo decir números punto stream y recorrerlo. Y nuevamente voy a tener la posibilidad de hacer los dos recorridos de esto, de la lista en realidad, no de los streams, de la lista a partir de la cual estoy provocando los streams. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿podemos observar esto de la operación terminal? O sea, procesé, terminé, cerré y ni siquiera puedo volver a usar el propio stream. ¿Por qué arranqué por ahí? Porque es importante entender que las operaciones intermedias lo que hacen es provocarme un nuevo stream. Lo que voy tomando como entrada de un stream, lo voy poniendo en el nuevo flujo y se va formando como una suerte de pipeline. ¿Han sentido hablar de pipelines? Bueno, los que se han sumado ahora, la informática, la programación, por ahí no están tan acostumbrados al concepto de pipeline. Pero el concepto de pipeline, y viene de pipe por tubo, ¿sí? Es como cuando yo
a un programa o a una funcionalidad le engancho otra. Y cuando esto termina, le engancho otra. Y cuando esto termina, le engancho otra. Es como si fuera una cañería, ¿sí? Entonces yo tiro agua por acá y cuando el agua termine el primer caño, directamente va a seguir por el segundo caño. Y cuando termine el segundo caño, va a seguir por el tercer caño y así hasta que no haya más caños y va a salir del otro lado, ¿sí? Por eso, estas operaciones intermedias, ¿sí? Las podemos entender como una suerte de pipeline o tubería, ¿sí? O proceso secuencial sobre el stream de partida. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. O Sí, sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Hasta acá, ¿qué me importa? Que haya quedado claro, ¿sí? Lo que habíamos planteado de estas primeras, voy a poner acá, operaciones terminales. Entonces, ahora, habiendo aclarado toda esta primera parte de las operaciones terminales, vamos a ir con las operaciones intermedias. Primera operación intermedia, map. ¿Qué hace map? ¿Cuál es el objetivo de map? Aplicarle a cada uno de los elementos del stream una función, una operación, ¿sí? Pero tal que esa función u operación produce un nuevo objeto. O sea que yo tengo un stream de partida y un stream de un stream de entrada y un stream de salida. Y cada elemento del stream de entrada se convierte en un elemento del stream de salida. ¿Qué particularidad tenemos en el map? Algunas cuestiones para tratar de encasillarlo. El map es una función, es una operación intermedia en donde el stream de entrada va a tener la misma cantidad de elementos que el stream de salida. Porque no es posibilidad del map que haya algún elemento que no forme parte de la salida. El map está preparado para aplicar una función. Estas funciones normalmente se suelen denominar funciones de orden superior en los lenguajes de programación funcional. Una función, ¿sí?, a cada uno de los elementos del stream de partida, y esa función que aplico provoca una salida que es cada uno de los elementos del stream de salida o del stream de llegada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? bien, yo tengo o sea, se mencionaba que había otras, no sé si son métodos, o sea, del stream que vos podés como hacer una distinción, como elegir entre qué usar y qué no de cada parte del stream. En cambio, en el Ah, map, pero esa es otra operación, que se filtra. claro, para diferenciarlo. Entonces, el map es como que lo que le tenés que poner se va a aplicar sí o sí a todo. A todos, y el stream de salida los va a tener a todos, después de haberle aplicado la función. Ok, El filter, la diferencia está en que no altera los elementos, no le hace nada a los elementos, pero lo que va a hacer es agregar o no los elementos al stream de salida de acuerdo al resultado de la condición del filter. Y lo que vamos a ver ahí es que la interfaz funcional en cada caso son diferentes. Fíjate, acá lo que tenemos es una interfaz funcional que es un function. ¿Se acuerdan que function era la interfaz funcional más general? ¿Sí? Era esta que lo que hacía era tener, acá teníamos el apply, ¿sí? Lo que hacía era aplicar una función sobre un elemento de entrada, ¿sí? Y retornar un elemento de salida. En este caso, yo tengo una función que recibe un integer y retorna un integer. ¿Sí? Fíjense que dice function, integer, integer. Entonces, por eso el apply es integer y el parámetro que recibe también es integer. Esto tiene que coincidir con la forma en la que está definido allá arriba. ¿Sí? Entonces, esto de nuevo, esto que está acá, es el puente con la clase anónima para no olvidarnos que lo que en realidad map está recibiendo es una instancia de un objeto que implementa un método en donde específicamente lo que tengo acá es un return y nada más. Fíjense la línea de return que tengo acá abajo. Es ese return. Si yo acá, en lugar de hacer esto, hiciéramos la división de los otros días, ¿se acuerdan que lo que hacíamos era
dividir, pero chequeábamos. ¿Se acuerdan que hacíamos una cosa así? Decíamos, bueno, esta porquería como está comentada me molesta. Pero a ver si se entiende. Lo que hacíamos acá era decir, if el divisor, supongamos que acá pasamos integer, ¿sí? No, porque necesito un binary operator para hacer esto, para hacer una división. Supongamos que lo que vamos a hacer es hacer 1 dividido A. Asumamos que lo que queremos hacer es esto. Entonces, si A es igual a 0, entonces return 0. Y si no, return 1 dividido A. ¿Se entiende lo que quiero hacer? Quiero hacer un ejemplo en donde tengamos que poner algo de código. ¿Sí? Un poquito de código. ¿Cómo se resolvía esta situación acá? ¿Qué hacíamos? Abríamos llave, ¿sí? Y programábamos el método directamente adentro de esas llaves. O sea, yo no estoy atado a que el lambda tiene que ser solo eso y nada más. No quedo obligado a eso. Yo puedo hacer esto tranquilamente. El lambda puede ser una cosa así. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando el lambda es solamente un return, como recién teníamos, yo no necesito abrir ninguna llave ni hacer nada especial. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, pregunta, ¿qué hace esto? Tiene un stream de partida y ¿qué hace? ¿Alguno que abra el micrófono? ¿Tiene una Te idea? devuelve otro stream con la multiplicación de cada ítem por 3. Provoca un stream de salida con la multiplicación de cada ítem por 3, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo, después de hacer esto, y acá viene el tema de operación intermedia, si yo, después de hacer esto, hago esto, ¿sí? Tengo que sacar este punto y coma, si no, no va a funcionar. Además, lo voy a dejar y le voy a poner acá los comentarios, ¿sí? Fíjense qué estoy haciendo acá. Acá es donde empezamos a encadenar, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos? El stream de partida, una operación intermedia, ¿sí? Que provoca triples. Y de esta operación intermedia que provoca triples, tengo un stream de salida. Y a ese stream de salida le agrego una función, ¿sí? Que es un terminal. Y que lo que hace es imprimirlo por pantalla. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, ahí termina. Si no lo Sí, puedo. Y ¿te ahí puedo yo hacer no puedo una hacer más pregunta? nada, correcto. A partir de ahí no puedo hacer más nada. Pero fíjense que yo con 3 líneas estoy armando una función que lleva a cabo los triples y los imprime. Claro. No quiero decir una burrada, pero ¿no se podría también usar un map para hacer el system out? El problema es que si vos haces un map para hacer el system out, ¿sí? Después de hacer el system out tenés que hacer return. A ver, la pregunta es, yo no tengo inconveniente, yo puedo poner acá un map y acá decir A, tal que A, perdón, tengo que abrir flechas, tengo que abrir llaves sí o sí, ya no puedo usar los 4 puntos, tengo que usar esta opción, y acá tengo que poner punto y coma, return A. ¿Por qué? ¿Por qué estoy obligado a esto? Porque map no es terminal. Entonces, yo puedo adentro de la función de map provocar una impresión. Ahí no sé por qué me está dando error, qué me está dando error. Falta el punto al principio. ¿Falta qué? El punto al principio de toda la sentencia. Ah, claro, perdón. ¿Sí? Entonces, yo puedo acá, después del map, hacer otro map. Eso no tiene inconveniente. Ahora, ¿cuál es el problema con este map? ¿Sí? Este map está obligado a hacer un return. Entonces, yo acá algo tengo que hacer. Si yo quiero imprimir, y bueno, de última retorno de nuevo lo mismo.
por esto es que no se usa esta alternativa. Si yo lo que quiero es imprimir, y esto es como el resultado final de la operación que yo estoy llevando a cabo, ¿sí? Yo no voy a trabajar agregando ese return y provocando un stream que al final no va a parar a ningún lado. ¿Se entiende? Es como que estoy Claro, claro. dejando cosas en la memoria que no van a parar a ningún lado para que alguien las procese, pero que en realidad nadie las procesa. Entonces, eso es una bastante mala práctica, ¿sí? Si yo no voy a hacer nada con ese resultado, entonces no es un map, ¿sí? Esto no es una buena práctica porque nadie va a consumir el stream de salida. ¿Contesté la pregunta? Tomás creo que me había dicho. Sí, bueno, también igual nos sirve para ver procesos intermedios. Si, por ejemplo, yo estoy tratando un gran número de datos, ¿no? Y estoy poniendo que lo multiplico, que lo divido, que le hago funciones. Dependiendo de esas funciones, hago distintas cosas. Me sirve como para ver, para revisar, che, acá estoy haciendo las cosas Poner bien. este system out, decís vos. Claro, usar el sistema como para ver qué está No, a pasando ver, en medio de la quiero función y aclararte algo, después Tomás. borrarlo. Te entiendo completamente, pero quiero aclarar algo. No es un problema el system out. Lo que es un problema es este punto y coma. Me parece que no expliqué correctamente, no me supe explicar. Mira, el problema de esta línea no es el system out que está acá adentro, es este punto y coma. ¿Eso se entiende? Me preocupa que se entienda eso. Sí, porque estaría Eso no dejando entendí. los datos sin hacer nada. Exactamente. Sí. El problema de la línea es Termino ese la punto y sentencia. coma porque yo estoy generando una operación que es intermedia, que está poniendo en marcha un mecanismo para dejar un flujo funcionando y ese flujo no lo procesa nadie. Claro. ¿Sí? Ese es el error. Que vos acá hagas un system out, no hay problema. De hecho, ahora después tengo un ejemplo que si no lo llegamos a ver hoy, por la hora que veo que es, seguimos la clase que viene, no hay problema. ¿Sí? Que es un ejemplo con objetos, en donde tengo personas y a lo mejor quiero calcular la edad o quiero hacerle algo a la persona en base a la edad, pero después quiero seguir teniendo las personas. Y entonces está perfecto, yo voy a tener un mapa y voy a llevar a cabo ciertas actividades de esos objetos o de esas personas y después voy a volver a devolver la persona para que el flujo siguiente vuelva a seguir teniendo las mismas personas. ¿Sí? Pero después de eso se siguen haciendo cosas con el flujo. Entonces ahí no hay problema que vos uses un map y tenga más de una línea. El map no necesariamente es que vos vas a multiplicar por 3 y nada más. Lo importante es que es una operación intermedia y por lo tanto lo que vos sí tenés que tener en cuenta es que después de aplicar esta operación intermedia se espera que apliques otra. Y si no es así, entonces usar una operación terminal como el for each. ¿Está claro? Sí. Ahí en el ejemplo que dijiste recién en cuanto a las personas, si lo queremos hacer con un objeto de personas al map, eh, y por ejemplo queremos, no sé, hacer algo para sumarle una edad a X personas o a todas las personas, eso se guarda automáticamente en ese stream y después podemos seguir trabajando con eso, con el objeto de persona. No. Fíjate, Ah, Bruno, qué clave lo que acabas de decir. ok. Porque acabas de cometer un error, pero me da el pie para volver sobre el concepto más importante de la clase de hoy. Fíjate que vos acabas de decir, esto se guarda en este stream. Yo estoy seguro que vos lo que Ah, quisiste decir es lo correcto. perdón, sí, 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 Pero claro, es importante que entendamos que los streams no guardan nada. claro, ¿Sí? claro. Esto va a provocar un nuevo stream, que en el nuevo stream vas a tener el objeto mutado. Pero el Ok. original no cambió. Ah, no cambió. Bien, ¿Se entiende? Y sí. guarda, porque ahí hay un sutil detalle que es propio de Java y que en realidad existe desde el curso anterior. Si lo que vos tenés adentro de cada elemento de ese map son referencias, ¿sí? Y vos mutás la persona porque, por ejemplo, tenía un valor que era, no sé, el padre, y de repente le cambiás el padre a la persona, ese cambio adentro del objeto persona sí va a sobrevivir. Y ahí habría que hacer un dibujo de la memoria. ¿Por qué? Porque el cambio se lo estás haciendo a la persona, no al string. El que vos no podés mutar es el string, pero la frase me sirve de pie para que tengamos claro que no es que vos cambiaste el string y después volvés a procesar el mismo, sino que
Vos lo que hiciste fue cambiar el objeto y ese objeto lo procesás en el nuevo flujo que va a tener el objeto ya mutado. ¿Se entiende? Ok, bien. Buenísimo. Ahora, sigo. Entonces, si nos volvemos por acá, dijimos la operación intermedia por excelencia, el map. No sé qué quedó acá. ¿Cuál es la siguiente? Map, dijimos, misma, count. Count. ¿Cuál es la siguiente? La otra que recién nombraron, filter. Y este count, ¿qué va a ser? Menor o igual count. O sea que el filter va a arrojar como resultado un flujo que va a tener menos o a lo sumo la misma cantidad de elementos que el flujo original. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, por acá tengo el ejemplo de filter. ¿Sí? Fíjense, de nuevo. Primero, arrancamos viendo cuál es la interfaz funcional que entra en juego cuando vamos al filter. ¿Sí? ¿Y por qué me parece importante arrancar viendo cuál es la interfaz funcional? Porque quiero ver la forma de este método. Fíjense la forma de ese método. Es un método que recibe un objeto y devuelve un true o un false. Y esencialmente lo que está haciendo es, si esto devuelve true, el objeto se agrega en el flujo de salida, y si esto devuelve false, el objeto no se agrega en el flujo de salida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Se sí, sí. entiende esto? Yo, por eso siempre me gusta arrancar, cuando estamos aprendiendo esto, me gusta arrancar por la interfaz funcional. Esto yo no lo uso, ahora me voy al lambda. ¿Y acá qué estoy diciendo? Y bueno, lo que estoy diciendo es que recibo el objeto A y estoy haciendo un return de A módulo 2 igual a 0. En criollo. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué estoy devolviendo ahí? Que es par. Es par, correcto. Lo que estoy devolviendo ahí es par. True si es par, falso si no es par. Entonces, ¿qué estoy haciendo con ese filtro? ¿Qué voy a imprimir? Solo los números pares del stream. Perdón. Esto es Perdón, porque, ¿se eso iba a acuerdan que decir, la clase es pasada me igual, chanzaron con que no tenía los simbolitos lindos? Ahí le activé esto en realidad es el distinto, ¿no? es Claro. distinto eso, ¿Sí? ¿Lo ven? es Lo que pasa es impar. que ahí le activé la fuente. Ay, se me borró la palabra, de cómo se llama esto. Las fuentes que son. Bueno, se me borró la palabra, no importa. Conectadas, me sale, pero no es conectadas la palabra, encadenadas. ¿Sí? Eh, pero le configuré al IntelliJ para que me mostrara los simbolitos estos raros. Pero, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice, por 102 distinto de 0. ¿Qué estoy haciendo ahí? Pregunto de vuelta. ¿Qué estoy preguntando? A por 102 distinto de 0. Lo que me dijeron recién estaba bien, es par. Pero ahora en realidad, ¿qué estoy diciendo? Es impar. Impar, Impar. Exactamente, es impar. es true Entonces si estoy es devolviendo impar, ¿quiénes? Los impares. true si ¿Sí? es impar, si no, no. Exactamente. Y fíjense esto, ¿no? Yo acá tengo un map con las multiplicaciones. Este es el resultado de las multiplicaciones. 15, 87, 33, 66, 18, 27 y 9. O sea que el 66 y el 18 no van a resultar, ¿sí? Me tiene que mostrar los otros. Entonces, vamos con la ejecución de esto. Y ahora ya tenemos dos operaciones, ¿sí? Intermedias y una operación terminal. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ahí se modificó el flujo, por así decirlo, pero no la variable, o sea, la Este base. modificó y generó un nuevo flujo con el resultado de cada aplicación de la función map. Este generó un nuevo flujo en donde los que cumplieron la condición fueron a parar el nuevo flujo y los que no lo salteó. Y este simplemente tomó el último flujo y lo recorrió para imprimirlo. ¿Estamos de acuerdo?
Chained methods, exactamente. ¿Sí? Las 3 operaciones encadenadas, ¿sí? Y cada una de las operaciones intermedias generaba un nuevo stream, ¿sí? Y la operación final simplemente imprimió en pantalla y no generó más nada. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Preguntas. Sí, sí. Bueno, yo tenía un par de ejemplos más, pero brevemente, ¿sí? Después de la clase, todo el resto del curso vamos a seguir jugando un poco con todo esto, ¿sí? Pero brevemente quería mostrarles un par de ejemplos de Generate, ¿sí? Que es algo que sí quería jugar y charlar un poco con ustedes. Y después vamos a ir a las fuentes a partir de elementos persistentes, ¿no? Vamos a ir a fuentes persistentes. Vamos a sacarle comentarios a esta parte. ¿Sí? Esto ya está definido. Así que vamos a hacer así. ¿Sí? Vamos a dejarlo así porque ya está definido más arriba. Pero antes de llegar a esta parte que es con un archivo, en donde hablamos de fuentes persistentes, quiero jugar un ratito acá con algunas cosas como las fuentes infinitas. ¿Sí? Hay una problemática que es la sucesión de Collatz. ¿Alguien sintió hablar de la sucesión de Collatz? Ligaduras, gracias Juan. Así se llaman. No, no había forma que me acordara de esa palabra. ¿Sí? Fuentes ligadas, correcto. La sucesión de Collatz, a ver si la encuentro rápido para mostrarles, es una conjetura en realidad. Es una conjetura, es uno de estos problemas matemáticos que todavía no tienen solución desde la demostración, ¿sí? Que está basada en esta idea, es recursiva y está basada en esta idea, ¿sí? Dice, para cualquier elemento, ¿sí? Si yo aplico esta función constantemente, en algún momento, ¿sí? Voy a llegar a 8, 4, 2, 1, ¿sí? No importa cuánto demore en llegar a 8, 4, 2, 1, pero una vez que yo llegue a 8, 4, 2, 1, ¿sí? Se va a empezar a repetir, ¿sí? ¿Es 8, 4, 2, 1 o 4, 2, 1? Creo que es 4, 2, 1, ¿sí? Se va a empezar a repetir, ¿sí? 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que plantea es lo siguiente. Dado un número cualquiera, si n es, bueno, en realidad está aplicada para valores mayores que 0, pero dado un número cualquiera, si n es par, lo divido en 2. Y si n es impar, lo multiplico por 3 y le sumo 1. Entonces, yo quiero agarrar y armar una función de Collatz, ¿sí? Para cualquier número de entrada, ¿sí? Y lo que quiero es un string que itere. Yo después lo corto. Yo después veo cuándo, ¿sí? Le doy el final, ¿sí? Cuando hago que corte. Pero yo quiero que el string este genere valores manteniendo esta operación, ¿sí? Entonces, ¿qué me serviría en ese caso? En ese caso me serviría el iterate, ¿sí? Que dijimos. Entonces yo tendría que decir string.iterate, ¿sí? Y acá lo que voy a recibir es un operador unario. El primer elemento, vamos a arrancar con el 13, que es el que siempre se usa en los ejemplos, ¿sí? Y un operador unario, ¿sí? Y ese operador unario, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Binary operator y unary operator, ¿sí? Yo voy a decir que ese operador unario va a ser A, y a esta A le voy a aplicar, esto acá lo voy a decir, esto que yo pongo acá es guión y flecha, ¿no? Guión y mayor, ¿sí? Solo que por esto que charlábamos recién con Sebas de la ligadura, se dibuja una flechita así, pero no se me pierdan con eso, ¿no? Se ve lindo, pero es solamente agregarle, ¿sí? Esto de las ligaduras de fuente. Entonces, A tal que. Y acá lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que charlamos el otro día, el if ternario? Voy a poner una condición. Si A es par, A módulo 2 es igual a 0, si A es par, entonces devuelve A dividido 2. Y si no, devuelve A por 3 más
1. ¿Sí? Esto es lo que voy a estar devolviendo. ¿Sí? A esto, primero que nada, le voy a decir limit. ¿Por qué le voy a decir limit? Porque si no le digo limit, esto se vuelve infinito. Entonces yo ahí estoy generando un flujo, ¿sí? Estoy poniéndole acá el límite a ese flujo, que este límite es una operación intermedia que justamente me sirve para limitar la cantidad de elementos del flujo original que voy a procesar. Y acá abajo vamos a poner un for each, ¿sí? Y en este for each vamos a poner un system.out, usando no, println, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, ¿sí? Yo voy a generar 10 elementos, ¿sí? Y a partir de esos 10 elementos los voy a imprimir. Y los 10 elementos se generan a partir de este 13. Entonces, si le damos por aquí, debería imprimirme los 10 elementos de la conjetura de Collatz. No. Ah, porque le dejé todo esto descomentado, qué pescado. Voy a volver a comentar esto un ratito. ¿Sí? Vamos a volver a ejecutar esto. Y debería imprimirme, fíjense, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. ¿Sí? Ya sabía que ese 10 me producía la cantidad exacta de elementos para que llegue a 4, 2, 1. Eso sale un poco de los ejemplos que recién estábamos viendo acá. El ejemplo con el 13 es uno de los más famosos, ¿sí? Y la órbita del 13 es, se le llama órbita el conjunto de números hasta llegar a 1. La órbita del 13 es justamente esta, ¿sí? Si usamos, por ejemplo, el 11 tiene 14 pasos en la órbita, ¿sí? Con lo cual, si yo acá pongo 11 en lugar de 13, ¿sí? Yo no voy a llegar al 421 porque el límite no está cortando con una condición, va a quedar ahí. Si quiero llegar al 421, acá tengo que poner 14. Y ahí sí voy a llegar al 421 porque estoy limitando 14, no eran 14, eran 15. Ah, lo que pasa es que en la órbita no se cuenta el primero de los elementos. ¿Sí? Entonces esto es 15. Y ahora sí, llego al 1. Pero fíjense que si yo acá le pongo 20, va a empezar a repetir esto que decíamos del 421, 421, 421. Y fíjense que ahí llegó por primera vez el 421, después repitió 421 y después repitió 42. ¿Sí? Entonces, para que nos quede el iterate, ¿sí? Una generación de un flujo infinito, ¿sí? Que aquí lo que hago es parto de un elemento inicial. Y esta función es un operador unario que se aplica sobre el elemento anterior para obtener el elemento siguiente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Un ejemplo de un flujo infinito, ¿sí? Y otro ejemplo de un flujo infinito, tengo que acelerar el mouse porque si no, no termino nunca, ¿sí? Lo tienen ustedes, que yo se los dejé acá en el material, voy a ver si me puedo copiar y pegar. ¿Sí? Por acá yo tenía un ejemplo de un flujo infinito. ¿Sí? Generación de números aleatorios. No tanto, pero podés creer. A ver si me deja copiarlo medianamente codificable. Bien. Hace cualquier cosa, pero vamos a copiar. ¿Sí? Este random lo voy a tener que importar luego. Creo el nuevo random. Fíjense, stream integer aleatorios. ¿Sí? Fíjense, stream generate. Acá abajo, el limit. Y bueno, si los queremos ver, acá, punto for each. Y esto, ¿por qué no le importa? Ahí sí le importó. ¿Y qué es lo que le está pasando acá? ¿Qué es lo que le está dando error? Next int. Por el for each que devuelve un void, ¿no? O sea, no No, devuelve no, un... no, porque es terminal, no hay problema con eso.
Por eso no lo está asignando ahí. ¿O está todo No, dentro no. de Generate? Ah, sí, correcto. En realidad no lo voy a usar. Correcto, gracias. No sé qué fue, Ulises. Buenísimo. ¿Sí? Y acá, entonces, si volvemos a ejecutar, lo que vamos a tener, bueno, no vamos a ponerle 100 acá porque no tiene sentido. ¿Sí? Pero lo que vamos a tener es una tirada de números aleatorios. ¿Sí? Y ahí tengo números enteros aleatorios, ¿sí? En un flujo infinito en donde cada uno de los elementos surge de la generación de números aleatorios y no tiene nada que ver con el elemento anterior. ¿Hasta acá está claro? ¿Qué hora es? Bien. Solamente llego hasta el último de los elementos, ¿sí? Que es la generación de un flujo a partir de un archivo de texto. Voy a descomentar desde acá. Este ejemplo lo tienen ustedes disponible porque acompaña el material que les he dejado extra. Y fíjense que files, ¿se acuerdan de files? Uno de los objetos de Java Neo que nos permitía abrir un archivo y procesar el contenido del archivo, tiene un método para archivo de texto que se llama lines, que provoca un stream de cadenas de caracteres en donde cada uno de los elementos de ese flujo es una cadena de caracteres. Entonces, yo por acá tengo el archivo números, que es este, que tiene un montón de números para acá abajo. ¿Sí? Acá están todos los números que tiene ese archivo de números. ¿Sí? Y este archivo de números lo que va a hacer es producir para cada uno de los números, no, persona, ejemplo, número, ejemplo, ¿sí? Este flujo. ¿Sí? Y acá lo que estoy haciendo es, en realidad, estoy mapeando. ¿Sí? Fíjense. A ver, si nos venimos entendiendo. ¿Qué hace este map? Repaso. Yo ya lo dije, pero repasemos un poco. Bien. Ese map te cargaría todos los números. ¿O no? El No valor. estaría convirtiendo en integer cada uno de los. Pues no, Ah, no deja de ser un string, ¿no? Lo que está dentro tal cual, es verdad. de cada línea. Correcto, Bruno. Correcto, Tomás. Lo que está haciendo es, dijimos que el flujo era de strings. Ahí lo ven en grisecito, ¿sí? Entonces, este map lo que está haciendo es transformar cada uno de esos números en un integer porque acá me quedó en gris, pero el list números es una lista de integer. Entonces, yo no puedo directamente decirle números igual a files, line, bla, 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 punto to list. Porque si yo comento esta línea, ¿cuál es el problema? Me va a decir que esto está devolviendo un list de integer y yo estoy queriendo un list de enteros. Entonces, esta línea se vuelve fundamental porque es la que está haciendo la transformación. ¿Ven el map? El map lo que está haciendo es una transformación. Tengo de entrada una cadena y tengo de salida un número entero. Ahora, claro, ¿Puede ver eso? sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí tengo una lista, ¿sí? Con un número entero. Pero acá el elemento, la operación terminal es un toList porque números es un toList. Pero miren esto. Miren esto, porque acá es donde empieza a ponerse muy lindo, ¿no? Reduce. Y acá lo que le voy a dar es un operador tal que, este es un binary operator, ¿sí? A, no, en realidad esto es A, B, y acá es A más B, ¿sí? Y fíjense, ¿no? O sea, lo que tengo acá es el file, al file le estoy diciendo lines, ahí tengo el stream, de ese stream estoy diciendo un map para transformarlo en enteros y un reduce. ¿Qué hace el reduce? El reduce era, ya no devuelvo una lista, sino que lo devuelvo es un elemento, también operación terminal, pero reduce esto a un elemento. Reduce, max, min, ¿sí? Un elemento de salida, un valor entero de salida, y ahí imprimo, ¿sí? Y fíjense cómo voy a lograr que al final de todo esto, porque tendría que comentar esto de acá abajo, si no sigue imprimiendo estos resultados para acá, no es lo que queremos, ¿sí? Al final de todo esto voy a imprimir la suma total
¿sí? De todos los números del archivo. ¿Sí? Y fíjense, el código de leer un archivo, el carácter... No, es que en realidad acá tienen que estar uno en cada línea, Loana. Fíjate, acá tendría el archivito en números, ¿ves? Para procesarlo de esta manera es requerimiento que estén uno en cada línea, Loana, porque el lines, que es este que tenemos acá, lo que te está dando es un flujo, un stream de líneas, o sea, de cadenas en donde en cada uno de los elementos del stream tenés una línea de texto. Si vos acá tuvieras texto mezclado, ya no podrías hacer la conversión entero y además no podrías hacer ni cerca esta suma que yo acabo de hacer, ¿no? Pero lo que quería mostrarles, porque ya se me fue el tiempo de la clase, ¿sí? Y tenemos que irnos a marcar la asistencia, lo que quería mostrarles era cómo, ¿sí? Si se ponen a ver esto, cómo podemos compactar el código. Piensen un ratito lo que sería el código de abrir un archivo, leer todas las líneas de texto, transformar cada una de las líneas de texto en un número, hacer la suma de todos esos números y mostrar ese número. ¿Sí? Más o menos tienen ese código en la cabeza. ¿Sí? No es ni remotamente lo que estamos haciendo acá. Y esa es la idea de la programación declarativa. Que todo ese código quede por debajo del mecanismo asociado al stream y a los lambda que estoy usando en cada caso. Bueno, chicos, me vuelvo rápido a la asistencia. Lo que quiero es que ahora, quiero mirar el número, somos 26, quiero que todo el mundo entre a marcar su asistencia, ¿sí? Porque yo quiero entrar y ver que somos 26, porque me dio la sensación la clase pasada que éramos menos, que habían quedado menos de los que en realidad estábamos en el Moodle. O sea, que había habido gente que no había marcado su asistencia. Ya me habían dicho que había algunos que estaban con 2 dispositivos, ¿sí? Claro, y bueno, Python 60 patadas justamente, o en JavaScript también, lo mismo alguien me había planteado de JavaScript hace un rato, y justamente porque la mayoría del código en esas plataformas se escribe con estos mecanismos de escritura declarativa. ¿Sí? ¿Estamos pudiendo marcar asistencia? ¿Estamos pudiendo entrar a marcar la asistencia? Estoy yendo. Ahí estoy. Bien. A mí no me deja enviar la asistencia. Tienen que poner una clave, la clave es clase 3. Así todo pegado. Lo pongo acá en el chat. Ah, yo estuve poniendo la contraseña de esto y No, a mí no me puse da ni siquiera el cancelar. enlace para entrar. ¿Se me habrá acabado el tiempo? Sí, mira, se me acabó el tiempo. Ya lo cambio. Denme un segundo. Porque ahí el problema tiene que ver con la sesión. Que la sesión tiene un tiempo. Le voy a poner a todas las sesiones hasta por lo menos 15 minutos más. Para que no nos vuelva a pasar esto. Voy a configurar acá. Le voy a poner acá hasta las 10:15. Denle F5 que ahora los debería dejar. Ahí está. Ahora deberían poder entrar y marcar. Todo en minúscula, ¿no? Clase 3. Clase 3, todo en minúscula. Ahí lo vieron recién cuando lo abrí. ¿Funciona? Ahora sí. Sí, funciona perfectamente. Ahora sí. Buenísimo. Profesor, ¿le puedo pedir un favor cortito? Dame un segundo que quiero acá Sí. ver cómo estamos con las cantidades. ¿Ven? 18 presentes tengo. Sí. ¿Tantos hay que están con 2 dispositivos? ¿O hay muchos que todavía no están? Ah, está lento. Bueno, mientras van entrando, chicos, antes que nada, si alguno tiene que ir o está apurado, muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos vemos el miércoles para seguir trabajando. Me quedo respondiendo preguntas y por favor no dejen de marcar la asistencia porque estamos en una situación que yo estoy combatiendo para que me saquen del listado toda la gente que no forma parte para poder activar el selector de grupo para los grupos de trabajo práctico integrador. Todo eso se viene frenando porque tengo un montón de gente en la lista que no forma parte del curso. ¿Sí? Entonces,
Entonces, bien, es por eso que los demoro nada más y estamos con este ida y vuelta. Déjenme que vengo acá arriba, vamos a dejar de compartir, voy a detener la grabación. Y ahora sí,